Buenos días, bienvenidos a este webinar en el que vamos a presentar la red IA Salud, que es una concesión, una convocatoria de ayudas destinadas a la realización de proyectos de desarrollo experimental que impulsen la adopción de la inteligencia artificial en el ámbito de la salud. La red IA Salud parte de una orden que incluye dos cosas: las bases reguladoras y la convocatoria para este año, para el 2025. Lo hacemos así, unidas ambas cosas, pues en atención a la necesidad del otorgamiento ágil de las ayudas y también de la certificación de estas ayudas dentro del marco del programa plurirregional FEDER España en el periodo 2021-2027. Por tanto, bueno, pues las bases reguladoras, como hemos dicho, pues están destinadas a la realización de proyectos de desarrollo experimental que impulsen la adopción de la inteligencia artificial en el ámbito de la salud. Así que buscamos proyectos que saquen partido, que aprovechen la inteligencia artificial en los casos de uso determinados a áreas de la salud, como por ejemplo el diagnóstico, el tratamiento, el seguimiento, la investigación clínica, biomédica, farmacológica, pero también a la gestión de sistemas sanitarios e incluso a situaciones de emergencia sanitaria. Como los proyectos de desarrollo experimental tienen que estar cerca del mercado, lo que buscamos también son proyectos que se generen o se desarrollen en un entorno con datos reales y que estos proyectos puedan verificarse, puedan medir su impacto. El ámbito tecnológico, las tecnologías que van a ser usadas, pues son las que están habitualmente asociadas a la inteligencia artificial. Hablamos de Machine Learning, Deep Learning, IA generativa, entre otras. El marco de actuación de estas ayudas, pues en el plano europeo, pues claramente es el programa operativo pluriregional de España, el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el periodo de programación 2021-2027, y en el plano nacional, pues estas ayudas pues están alineadas con las hojas de ruta de algunos planes estratégicos, como puede ser España Digital o la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial. La normativa que regula estas ayudas, fundamentalmente en el marco europeo, pues es la normativa aplicable a los fondos FEDER, pero también es importante destacar pues, el Reglamento General de Exención de Categorías y los reglamentos que rectifican a este último. En el ámbito nacional, pues tienen peso la Ley General de Subvenciones, la normativa asociada a los procedimientos administrativos, todas aquellas normativas que tengan que ver con las ayudas y subvenciones, e incluso también pues, normativa asociada al ámbito en el que se van a desarrollar estas ayudas, al ámbito sanitario. Buscamos empresas que cumplan los requisitos habituales en nuestras convocatorias. Pues estos son pues, que tengan una residencia fiscal en España, que no tengan consideración de empresa en crisis, que no están sujetas a una orden de recuperación, que no hayan sido sancionadas y que no estén incursas en ninguna de las prohibiciones del artículo 13.2 de la Ley General de Subvenciones. Importante también en estos proyectos, que si bien las solicitudes son individuales, no se admiten pues, agrupaciones ni consorcios, pero sí que cuenten los proyectos con una serie de agentes importantes, agentes clave, que permitan que la operativa del proyecto sea la adecuada. Estamos hablando de hospitales, de centros de investigación, etcétera, etcétera. Todas estas cosas o estos agentes han de ser identificados en la solicitud y se deben incorporar los compromisos de participación de los mismos. Por último, la ayuda debe tener un efecto incentivador en la actividad de la empresa, es decir, la empresa tiene que, a partir de esta ayuda, hacer las cosas de forma distinta a como las hacía anteriormente. Las empresas, además, o más bien los beneficiarios que resulten, tienen una serie de obligaciones. La primera de ellas es comprometerse con los objetivos del proyecto que han presentado. Y puesto que estas ayudas pues, son cofinanciadas FEDER, pues tienen que también cumplir cuantas disposiciones comunitarias y nacionales resulten aplicables como destinatario de estos fondos. La intensidad de las ayudas está regulada por el Reglamento General de Exención por categorías. Entonces tenemos una horquilla que va desde el 25% del gasto subvencionable de un proyecto que puede conseguir una gran empresa hasta el 60% que podría conseguir una
pequeña empresa que, además de hacer un proyecto de desarrollo experimental, pues se comprometiese a hacer una amplia difusión de resultados, o bien desarrollara su proyecto en una región menos desarrollada o en la comunidad autónoma de Canarias. La tramitación del procedimiento, en cuanto a esto, pues el órgano competente para la instrucción y ordenación será la Dirección de Red Iris y Servicios Públicos Digitales de Red.es, que además será el organismo que se encargue de hacer el seguimiento de la ejecución de los proyectos de los beneficiarios. La tramitación será electrónica en todas sus fases y se realizará a través de la sede electrónica de Red.es. La tramitación tiene una fase de evaluación y para llevar a cabo esta fase de evaluación pues existen una serie de criterios que vemos en esta pantalla. Estos criterios de evaluación pues todos tienen una puntuación de 0 a 10 y cuentan con un umbral, de tal forma que las solicitudes, las propuestas, tienen que superar estos umbrales para poder ser tomadas en consideración. Cuando la evaluación finalice, la tramitación continúa y el órgano concedente dictará la resolución de concesión de las subvenciones, la cual determinará el orden de prelación e identificará a los solicitantes beneficiarios, las cuantías subvencionables, etc. Es de destacar también que una vez resuelto el procedimiento de concesión, en el caso de que por alguna circunstancia existan fondos sin asignar, el órgano instructor podrá tirar de lo que podemos de una suerte de lista de espera, es decir, de aquellas solicitudes que se quedaron fuera pero que cumplían las condiciones administrativas y técnicas exigidas en la convocatoria. La fase final de la tramitación es la justificación de las ayudas, que el beneficiario puede empezar justo después de finalizar su proyecto y tiene un plazo máximo para ello de 3 meses. Con esto hemos dado un repaso a las bases reguladoras y ahora mi compañera Esther Bernardos va a contar los aspectos más destacados de la convocatoria para este año 2025. Muchas gracias, Juan Ramón. Bueno, pues yo voy a pasar a comentar los puntos más importantes de la convocatoria de 2025, que va con las bases reguladoras que ha explicado mi compañero. Como hemos comentado, se convocan ayudas para este ejercicio 2025 en los términos establecidos en las bases reguladoras, incluida en la orden de bases que hemos comentado anteriormente, destinadas a la realización de proyectos de desarrollo experimental que impulsen la adopción de la inteligencia artificial en el ámbito de la salud. El presupuesto de esta convocatoria son 50 millones de euros, que está regionalizado en grupos de regiones menos desarrolladas, en transición y más desarrolladas, como puede verse en la tabla que estamos mostrando. Un proyecto podrá desarrollarse en más de una comunidad autónoma, en cuyo caso el solicitante deberá detallar en su solicitud las actividades con su gasto asociado que se va a desarrollar en cada comunidad. Respecto a las características de las ayudas, el presupuesto de cada proyecto será determinado por cada solicitante, pero hay que tener en cuenta que el importe mínimo de la ayuda a conceder por cada solicitud será de 400.000 euros y el máximo de 5 millones de euros. El plazo máximo de ejecución es hasta 24 meses desde la publicación de la resolución de las ayudas. Durante el proceso de solicitud, ejecución y justificación de las ayudas tenemos las diferentes fases que voy a comentar, que son la solicitud, que debe estar firmada por el representante apoderado a través del formulario electrónico de la sede electrónica de Red.es. Posteriormente se realiza la valoración con la evaluación de los proyectos, la aceptación expresa y propuesta de resolución definitiva y resolución de la concesión. Una vez resuelta la concesión, el plazo de ejecución de los proyectos objeto de la ayuda podrá comenzar desde la fecha desde la presentación de la solicitud y podrá extenderse hasta un máximo de 24 meses después de la fecha de publicación de la resolución de la concesión. La última fase es la fase de justificación, para lo cual los beneficiarios tienen 3 meses desde la finalización del proyecto. El lugar y forma de presentación de las solicitudes es a través de un formulario específico que está publicado en la sede electrónica de Red.es. A tener en cuenta que los ficheros adjuntos deben ser copias digitalizadas de los originales y deben presentarse por el representante legal de la entidad debidamente apoderado.
Estas copias digitalizadas deben firmarse por el representante legal de la entidad con certificado digital válido en la sede electrónica de red.es y tanto las solicitudes como los documentos presentados en la fase de solicitud deben de estar en castellano. Hay que tener en cuenta que se deben registrar previamente en la sede electrónica de red.es todos los firmantes de la solicitud y posteriormente incluirlos en el formulario de solicitud en el apartado correspondiente a los representantes. La documentación que va a acompañar a este formulario de solicitud electrónica es la memoria técnica del proyecto, en caso de grandes empresas la memoria del efecto incentivador, la declaración de responsable de ausencia de conflicto de intereses DACI, documentación en caso de oposición expresa por el solicitante a la consulta de oficio de sus datos y los acuerdos de colaboración con los agentes participantes. Algunas recomendaciones a la hora de presentar las solicitudes a tener en cuenta, pues léanse bien las guías antes de iniciar la solicitud, revisen la coherencia de los datos indicados en la solicitud con los datos aportados en la documentación soporte, usen las plantillas oficiales sin modificar el formato establecido, eviten presentar a última hora para prevenir los errores, hagan pruebas previas en la sede electrónica de red.es, verifiquen la validez de sus certificados digitales y firmen y presenten correctamente, asegúrense de obtener el recibí de cada documento presentado. La documentación disponible en la sede electrónica son las bases reguladoras y la convocatoria que hemos comentado en esta sesión, las guías, plantillas y las preguntas frecuentes que serán incrementando a medida que vayan entrando más preguntas. A continuación, mi compañero Juan Ramón González despedirá este webinar y les explicará los canales de comunicación para dudas y consultas que les surjan en el momento de la solicitud. Muchas gracias, Esther. Por último, para finalizar este webinar, pues contaros que existen a disposición de la convocatoria una serie de mecanismos de soporte, entre ellos pues un correo electrónico para cualquier consulta o sobre dudas o consultas sobre el desarrollo de la convocatoria. Y si las dudas son de tipo informático, es decir, están relacionadas más bien con la sede electrónica, pues existe también un teléfono de soporte técnico, así como un correo electrónico, en horario de atención de 9 a 6 de la tarde. Pues hasta aquí esta sesión informativa sobre Red IA Salud. Muchas gracias por la atención y hasta pronto. Perfecto.